Bien, vamos al último tema, el módulo 4, cerrando este curso 2021, este segundo curso 2021 de sistemas de juego, sistemas tácticos. Y vamos a cerrar con un tema que me parece que tenía que estar ubicado en el cierre del curso, ¿no? Que es lo que con el correr de las clases, de las videoconferencias, del material de estudio, de lectura, eh, venía decantando, ¿no? Esta idea de cómo es la convivencia y articulación entre sistemas. Pues ya vimos cómo entrenar, vimos el concepto, el nuevo paradigma de entender este, los sistemas tácticos desde otro lugar, desde ese lugar de morfológico y dinámico. Eh, Pasamos también por la parte que tiene que ver con lo metodológico, ¿sí? con, con- con la fase metodológica de Seirulo, que fue la que tomamos. Eh, Pasamos por varios temas que venían decantando en finalizar con este. Bueno, acá estamos con convivencia y articulación entre sistemas tácticos. Eso es lo que vamos a ver ahora. Lo primero que tenemos que observar y que vamos a desarrollar acá en esta última parte es el tema de la dinámica estratégica del posicionamiento dinámico en campo. Eh, ya dijimos varias veces, y no solamente en este curso, sino en otros cursos, lo importante de lo estratégico en el fútbol, ¿no? A veces eh, la táctica se lleva todos los honores, todos los logros, los nombres, y siempre está allá arriba, ¿no? Siempre los entrenadores ponemos a la táctica por encima de todo el resto. Bueno, eh, la realidad es que la parte estratégica aglutina y tiene un nivel superior en cuanto a la organización del equipo. Y a partir de el concepto, a partir del paradigma del modelo de juego, como siempre digo, es un paradigma que llegó para quedarse, porque es la definición total de cómo juega un equipo. Eh, es aquello de idea, de sistema, de, de, de parado de equipo, de plan de partido, de plan de juego, siempre está subordinado al modelo de juego. ¿Sí? Los autores han encontrado una manera excepcional de contarnos o de explicarnos cómo debemos mencionar la idea del concepto en fútbol, ¿no? Lo que vamos a ver acá es los sistemas principales, que son, que son este, el sistema base con el cual trabajamos, eh, con el cual trabaja nuestro equipo. Un sistema de referencia, ¿sí? Que vamos a ver ahora de qué se trata, y sistemas alterados, ¿sí? Que también vamos a recorrer ahora. Acá podemos ver en el cuadro, en los tres cuadros, un proceso, ¿no? Donde vemos sistemas principales, como venimos trabajando con el 1433, va a aparecer como sistema principal el 13412, y ahora vamos a ver cómo aparece. El sistema de referencia que va a aparecer va a ser el 1343, lo venimos trabajando y ustedes vienen observando durante el curso esa decantación dinámica, esa morfología sobre todo del 1433 al 1343, y vamos a observar sistemas alterados, ¿sí? En dos sistemas, en el 12134 y en el 1235. Así que
rápidamente vamos a ir para poder explicar de qué se trata esto. Tenemos dos sistemas principales. Un sistema principal que es el 1433, con esta fisonomía que todos conocemos, sí, que es hoy por hoy es uno de los sistemas tácticos más usados en el mundo. Y el 1-3-4-1-2, ¿sí? Que ahora vamos a explicar por qué aparece este sistema como sistema principal. ¿Por qué marcamos como sistema principal el 1-4-3-3? Bueno, por la cantidad de minutos en la cual el equipo se encuentra posicionado de esta manera, por el cual adopta esa dinámica y esa morfología en campo. Tiene seguramente muchísimos minutos acumulados en ese parado, ¿sí? Entonces, es el parado inicial, es el parado que nosotros tratamos de transmitir a nuestros jugadores, es el que entrenamos con más tiempo, el que más tiempo le dedicamos en el entrenamiento. Y hay una morfología, ¿sí? Al 1-3-4-1-2, esa transformación del 1-4-3-3 al 1-3-4-1-2, que representa el 1-4-3-3 y dinámicamente se transforma, ¿sí? Es ni más ni menos que el sistema decantado en fase ofensiva, ¿sí? Entonces, el sistema principal responde directamente a la conformación del equipo en campo. ¿Se acuerdan aquello de las primeras clases cuando hablábamos de ocupación racional del espacio y ocupación funcional del espacio? ¿Recuerdan aquello? El segundo sistema principal es el esquema elegido como base de actuación en la fase ofensiva. Es el sistema que elegimos nosotros a medida que nuestro equipo en posesión se posiciona precisamente para atacar al equipo contrario, ¿sí? Para intentar llegar al arco contrario, ¿sí? Entonces, esa es la fisonomía que presenta el equipo. Los números acá no son tan importantes, ¿sí? Hice dos figuras sin tener en cuenta los números, para que pongamos el foco no en los números, sino en la fisonomía del equipo, que era lo que a mí me interesaba. Podemos decir entonces que tenemos esta figura, que ahí la tenemos con las líneas, ¿sí? Con los subespacios, que son aquella herramienta que utilizábamos para entrenar y de manera estratégica poder organizarnos en aquello de desocupo espacios para ir a ocuparlos oportunamente, tratando de anticiparme al rival, de que el rival no pueda incomodar la salida. Aproveché un detalle, me habían preguntado algunos por WhatsApp, me mandaron mensaje a algunos de los que están cursando, sobre lo que yo había comentado de la división del área. Bueno, acá tienen una división del área, esta es una, puede haber otras. Podemos hacer esta con una línea acá, por ejemplo, a la altura del punto penal, ¿sí? que traspase toda el área grande. Podemos hacerla solamente del ancho del área chica. Pero bueno, es una manera de dividir en subespacios el área, sobre todo para los trabajos de finalización y definición. Volviendo al tema que nos ocupa, acá tenemos la organización de la salida y posesión del balón. Es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Salida y posesión del balón. Acá tenemos bien marcado el 1-4-3-3 con los extremos en banda externa, pero tirados ligeramente hacia adentro, y laterales tirados ligeramente hacia afuera.
con los centrales delante del área, como si tuvieran en un radio paralelo al núcleo que ocupa el arquero, ¿sí? Sin superponerse. El mediocentro, siempre en el triángulo ya por todos conocido, que se arma en el 4-3-3, en este caso con el mediocentro, que es el 5 como base de ese triángulo. Y, como dijimos, los tres delanteros, ¿sí? Acá tenemos que contemplar concepto de juego posicional, tienen que aparecer triángulos, amplitud y fijación, ¿sí? Es importante que haya triángulos, ¿sí? Importante que esos triángulos aparezcan. Importante que tengamos amplitud todo el tiempo posible. Y la fijación, ¿sí? Importante que algunos de los futbolistas trabajen en la fijación del rival. Carriles con ubicaciones diagonales en los espacios de fase, habíamos comentado eso de laterales y extremos. Espacios descubiertos para la ocupación en desmarques, ¿sí? Poder ver cuáles son los espacios que vamos a descubrir para que después poder ir a atacar ese espacio y llegar antes que el rival y que llegue el balón y que llegue nuestro jugador antes que el rival. Importantísimo. Porque en este caso, en estos movimientos de desocupar espacios para ocuparlo, lo importante no es estar, sino llegar, ¿sí? Y ese sí es un concepto con el que tenemos que llegar al jugador, ¿sí? Por medio de tareas, reducidos, ¿sí? Ruta de pases, rueda de pases, tenemos que trabajar sobre esa idea de no estar sino llegar. La incomodidad que le provoca al que defiende que un jugador reciba el balón yendo hacia un lugar en movimiento, ¿sí? No hay nada mejor que para el defensor que el jugador que va a marcar esté parado, esté quieto, ¿sí? Que reciba el balón estando quieto. Es lo mejor que le puede pasar a un defensor en fase defensiva. Vamos al sistema principal, que habíamos dicho que era este 1-4-3-3, ¿sí? El sistema principal. Vamos a ver ahora por qué aparece el sistema de referencia, ¿sí? En este 3-4-3, y vamos a ver el sistema principal, donde pueden existir más de dos. En el sistema principal tenemos este sistema de 1-3-5-2, y tenemos el otro sistema principal que era, ¿se acuerdan? El 1-4-3-3. Pero bueno, apareció este que era lo que hablábamos hoy, que era en fase ofensiva, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que era una organización en fase ofensiva que teníamos. Ahora, la pregunta seguramente de ustedes es, ¿cuál es y por qué el sistema de referencia? Bueno, el sistema de referencia es esta organización táctica que tenemos acá en 1-3-4-3, que ya vimos trabajos con ese sistema, y que lo que hace es darle forma morfológica y ser el puente que va desde el sistema principal de 1-4-3-3, ¿sí? De 1-4-3-3, pasa por el 3-4-3 y se convierte con el descenso, en este caso de 10, en 3-5-2, ¿sí? Solamente con el descenso del 10, ¿sí? Es que pasa a formar parte de estar en una situación intermedia, porque en un lugar donde no está en línea con los delanteros, sino que está por detrás, pero tampoco está en línea de volantes, porque está demasiado adelantado y por el centro encima, porque si estuviera un poco ligeramente adelantado, pero ese adelantamiento se produjera por banda,
quizás podríamos contemplar de que se encuentra avanzado dando amplitud. Ustedes saben que yo siempre menciono este tema de que la amplitud se tiene que dar en la línea de donde está el balón o por delante del balón. ¿Sí? Es importantísimo mantener esa idea, ¿sí? Que la amplitud se tiene que dar, si es posible, por una línea delante de donde se encuentra el balón, ¿sí? Y si no, en la misma línea, por lo menos, ¿no? Entonces, lo que vemos acá es que el número 10 se posiciona en una posición intermedia, ¿sí? Que es esa posición que lo hace el equipo cuando en fase ofensiva, que dijimos recién. Esta sería una organización ya en fase ofensiva, ¿sí? Ya abandonamos la etapa de salida, de iniciación, estamos en una etapa de posesión y posicionándonos ya para ir al ataque. Eh, y bueno, y eso decanta en este sistema principal B, que es el que estábamos mencionando. El jugador, eh, que seguramente es una de las preguntas que siempre nos hacemos los entrenadores, ¿no? Con la pasión que le ponemos a todo esto, con las ganas que lo hacemos. Entonces nos preguntamos si el jugador debe memorizar junto a nosotros cada uno de los movimientos, porque nosotros sin jugar queremos memorizar todos los movimientos para trasladarlos, para mostrarlos, para ver si conviene o no conviene. Y la respuesta es no. ¿Eh? Esto es referencia para que nosotros podamos conducir el entrenamiento, para que podamos construir las tareas, planificar las unidades de entrenamiento. ¿Recuerdan aquello de unidades de entrenamiento que hablamos y dimos uno o dos ejemplos en donde teníamos una tarea y con esa tarea núcleo íbamos armando, planificando, configurando otras tareas que eran iguales, pero que tenían algún detalle eh, que nosotros le íbamos cambiando de acuerdo al patrón que queríamos conseguir? Ese tipo de unidad de entrenamiento, de unidades de tarea, son importantísimas a la hora de pensar en cómo vamos a hacer para fidelizar con nuestro equipo, para preconizar con nuestro equipo, para, quiero utilizar una palabra más sencilla, em, para que aparezca durante el juego, durante el entrenamiento y después durante el juego, esa idea que nosotros tenemos a partir de las tareas que planificamos. Entonces, esas tareas que vamos a repetir, ¿se acuerdan que se pueden repetir varias veces y que tenemos como base núcleo para que entrenar aquellos patrones de respuesta que nosotros consideramos que benefician al modelo de juego? O que están organizadas, pero no durante el partido, durante la competencia, el equipo no tiene una buena respuesta en cuanto a esos principios, entonces queremos armar ese tipo de tarea. Bueno, a partir de qué podemos construir, por ejemplo, una unidad de entrenamiento, con 4 o 5 tareas que tengan algún cambio en la configuración de la misma. eh, bueno, de la manera esta que decíamos, ¿no? De comprender estas situaciones, que son las situaciones de posicionamiento, eh, del sistema de referencia, donde voy pasando, cómo voy a ir pasando. Acá, por ejemplo, una tarea, tranquilamente ya se me ocurre una tarea con el 10, ¿no? Con los movimientos que va a tener que hacer pasando del sistema de referencia y descendiendo en la fase de posesión, ¿sí? Conformando ahí una línea de 5, siendo eje. Entonces, no hace falta sentar al jugador y darle una cátedra de cómo se articulan los dos sistemas principales, el de referencia y todo lo demás. No es necesario. Eh, Al jugador es necesario llegarle desde otro lugar, porque de momento el jugador no es entrenador, sino que lo que le interesa al jugador es mejorar su rendimiento en el juego, no estudiar el-
los sistemas tácticos para ver cuáles son sus configuraciones y todo. Siempre, si tenemos a un jugador en el equipo que es un jugador que se está por retirar o que quiere ser entrenador y pregunta, siempre es importante tener respuesta para él, ¿no? Siempre es importante poder darle alguna respuesta sin volverlo loco. Si tuviéramos un tercer sistema que podríamos tener, habíamos dicho que en los sistemas principales podemos tener más de un sistema. En ese tercer sistema principal aparece como resultado si existiera, aparecería como resultado de adaptaciones autorreguladas por los propios jugadores en relación a la demanda de competencia. Entonces, nosotros tenemos una organización, pero esa organización quizás pueda cambiar por unas necesidades de competencia que tienen los jugadores, ¿sí? Es más importante que la ubicación del jugador se esté beneficiando respecto de sus características. No importa si 10 ocupa el lugar de 9 y 9 el lugar de 10. Aquí no es importante las permutas de los jugadores, los descensos, los cambios de puestos, de posiciones más que de puestos, siempre y cuando respetemos el manejo de los espacios y la interacción con sus compañeros y el condicionamiento al rival. Y ahí cuando aparece el condicionamiento al rival es que la especificidad del jugador tiene que estar, primero que nada, organizada para que decante dentro del modelo de juego, ¿sí? Las características del futbolista tienen que decantar en el modelo de juego. Sus virtudes tienen que brillar y sus defectos se tienen que disimular dentro de lo que es el modelo de juego. Ese es nuestro trabajo, nosotros debemos lograr eso. Y el sistema táctico debe ayudar a esa situación. Si nosotros ponemos un jugador de características, por ejemplo, un jugador más bien técnico, un jugador más no veloz en carrera, sino un jugador más posicional, ponerlo en el lugar del 3 o del 4 seguramente sería un error, porque está en un posicionamiento donde seguramente va a poder jugar, ¿sí? Porque jugar va a poder jugar, pero le estoy limitando la posibilidad del rendimiento en ese espacio, en ese lugar. Entonces, lo que es importante es esa situación. Si 10 se desenvuelve bien en el lugar de 9 y 9 cuando desciende lo hace bien en el lugar de 10, no hay ningún problema con eso, ¿sí? Ningún inconveniente. Vamos a ver ahora de qué van esto de los sistemas alterados. Ya vimos la etapa de sistemas de referencia, ¿sí? Y ahora lo que vamos a pasar a ver son los sistemas alterados. ¿De qué se trata esto de los sistemas alterados? Pasamos de posesión a progresión, ¿sí? ¿Se acuerdan? Iniciación, esa es, morfológicamente tenemos un parado, que era el 1-4-3-3, un parado que organizamos a partir del posicionamiento de salida, que es cuando nuestro arquero va a poner en juego el balón. Y pasábamos a progresión, ¿se acuerdan? Una progresión que hacíamos una progresión y cambio de ritmo que hacíamos pasando por 1-3-4-3 para decantar en 1-3-5-2. El sistema parte de un sistema principal que desarrolló el modelo de juego. Si pasamos de un 1-4-3-3 a un sistema alterado, no hay problema, siempre que ocupemos los espacios de fase, ¿sí? Que, por ejemplo, contemple la media de los 18 metros de distancia en los pases. Vieron que hay algunos autores que describen, según estudios y algunas mediciones que han hecho
estadísticas, con los pases que miden aproximadamente 18 metros, son los más cómodos de dar para el pasador y los mejores para controlar por el receptor. Siempre dijimos que es importante que siempre ocupar los espacios, ¿no? Que tenemos que ocupar y desocupar los otros. Entonces, ¿qué son los sistemas alterados? Son ese tipo de sistema prácticamente extremos, le podríamos decir, que están en una funcionalidad de progresión y cambio de ritmo. Una posición como esta, por ejemplo, ¿sí? Donde ante un rival replegado, nosotros en posesión del balón damos amplitud con 3 y con 4, metemos 7 y 9 ahí a borde de área y ponemos una línea intermedia de volantes para filtrar, para trabajar sobre el tercer hombre y otros conceptos para tratar de finalizar, para algún pase en ruptura. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Respecto a la morfología de los sistemas, es importante, para ir cerrando, es importante ver estos temas, ¿no? En la parte morfológica es importante cómo el jugador pasa o puede pasar de un espacio de fase a otro. Este concepto es importantísimo porque para nosotros es muy importante saber cómo el jugador eh, va a ir pasando de un espacio de fase a otro espacio de fase, ¿sí? Por ahí en algún momento participa como inmediato, después va a ir a participar como cercano y terminan como alejado o al revés, o fluctúa sobre esas situaciones, ¿no? En esta altura es importante, ¿sí? Cuando estamos acá, es importante que lo conceptual sea el detalle. Acá, si bien hablamos de esos 18 metros, la densidad que va a haber en esa franja, que va en 10, 5 y 8, y que termina esa franja en 3, 11, 9, 7 y 4, si uno pondría acá una franja, seguramente va a haber una gran densidad de jugadores adversarios que van a estar intentando evitar la progresión, evitar el pase filtrado. Entonces, esto es muy importante. Por eso es importante lo conceptual de cómo vamos a trabajar. Y por eso también el área tiene otras subdivisiones, ¿sí? No es lo mismo eh, llegar junto al balón, ¿se acuerdan que llegar era mejor que estar? Pero si el 10 hiciera un pase recto en profundidad y el 11 tuviera que ir a ese balón, porque 3 se le acerca y puede romper, ese 11 que va a recibir en este espacio no es lo mismo que se recibe acá que se recibe acá. Después veremos qué orientación tiene y cómo queda ubicado, pero la realidad es que acá es el detalle mínimo el que decanta para bien o para mal. Acá es importante poder ver fotograma a fotograma la acción de juego. Es interesantísimo poder analizar de fotograma a fotograma una situación de juego por el estilo. ¿Qué considerar para el entrenamiento? Bueno, relación situacional, ¿sí? Un proceso de profundidad con cambio de ritmo en fase ofensiva, ¿sí? Acá podemos trabajar sube y baja, ¿sí? Sube y baja es una movilidad de subir y bajar todo el tiempo, de un espacio al otro. Por ejemplo, podría llegar a ser 3 o 8. Triangulaciones, fundamental que tengamos siempre la oportunidad de triangular. Superioridad cualitativa, porque seguramente la numérica no la vamos a tener.
pase final, ¿sí? Pase final, que lograr poner a los jugadores que mejor pase final tienen de cara al arco contrario y no de espaldas, ¿sí? Entonces sería, acá podría estar, en donde está 9, quizás podría estar 10 y 9 acá con el balón, porque por ahí 9 tiene mucha capacidad para filtrar ese tipo de pases. Benefactor y beneficiario también funciona acá, ¿sí? Hacer un movimiento, ¿sí? De un subespacio a otro subespacio, por ejemplo, imagínense este movimiento, se me ocurre a mí ahora, ¿no? 11, ¿sí? Desmarcan diagonal hacia afuera y va hacia el espacio que es el cuadrado que contempla el córner. Cuando hace ese movimiento, al mismo tiempo 3, ¿sí? Viene y se mete en este cuadrado y recibe la pelota, llega él y llega la pelota. Acuérdense que es mejor llegar que estar. Solución situacional. Entrar al pasaje de situación de posesión a profundidad y cambio de ritmo, ¿sí? Considerar el paso de la fase al momento defensivo, entrenar también la transición. Entonces, ¿qué decimos acá? Acá lo que debemos entrenar es que veníamos en de una posesión, ¿sí? De una organización de posesión en 4-3-3 o en 1-3-5-2 y terminamos parados, fíjense de esta manera, 3-2-5. En este 3-2-5, ¿sí? Es importante reemplazar la posesión, no del todo, no del todo, pero bajar los niveles de posesión y apostar a la profundidad y al cambio de ritmo en este sector, ¿sí? Lógico que si no podemos, si por condiciones del rival o propias o cualquier otra situación, qué sé yo, un día de lluvia con la cancha muy mojada, bueno, ese tipo de cosas que pueden condicionar el juego, es importantísimo trabajar en este sentido, con esta dinámica de subespacio, poder trabajar profundidad y cambio de ritmo, ¿sí? En el curso de finalización, perdón, en el curso de estrategia, cuando hablamos de este tema de finalización y definición, mencionábamos también este tema. Considerar el paso desde esta fase al momento defensivo. Ese es el otro tema. Yo tengo que considerar que en este 3-2-5 voy a actuar de una manera particular para poder subsanar la situación. Lo voy a tener que hacer eh, trabajando las transiciones, ¿sí? En este caso, trabajando la transición ataque-defensa, porque lo que va a ocurrir es que en este momento nosotros estamos atacando, si perdemos el balón, automáticamente tenemos que pasar a defender. Por último, en el ejemplo de entrenamiento, nosotros acá tenemos las dos fases, ¿sí? De las que hablábamos recién. No las dos fases, sino hablamos de la salida e iniciación, de la parte de posesión y la parte de progresión y finalización. Entonces, lo que tenemos acá en posesión son dos grandes principios del juego, ¿sí? Cuando hablamos de grandes principios, ustedes fíjense que los que están con fondo azul son grandes principios del juego. Estos dos son grandes principios del juego de posesión, de la posesión en el centro del campo, ya no en la salida, pero tampoco en progresión y finalización, ¿sí? Quizás en la salida haga falta una aceleración, ya acá en la parte de posesión no hace falta tanto, sí, pero sí en la parte de progresión. Bueno, pero vamos acá, dos grandes principios, apoyo y amplitud. En apoyo, seguridad descendente por bandas, ¿sí? Como opción de apoyo, si es posible, en diagonal. El apoyo por banda, la posibilidad de apoyarme con el jugador que está ubicado en la banda,
y que está de espaldas a la línea lateral, bien pegado ese jugador que está de espalda a línea lateral y se ofrece como apoyo, por ejemplo, para devolver una pared. Y el apoyo vertical, el 9, por ejemplo, el delantero que desciende e incluso a veces hasta traspasa la línea de medio para rebotar, para mostrarse como apoyo, o quizás el 9 que está fijando a los centrales allá y que también de espalda al arco puede trabajar ahí en vertical sobre un apoyo. El otro principio que elegimos acá en el proceso de posesión es el de amplitud, ¿sí? Que es súper importante también. Y ahí vamos a encontrar, en el principio de amplitud, vamos a encontrar conducción interior, ¿sí? Porque lo que nosotros necesitamos, siempre digo lo mismo y parezco reiterativo, pero me parece tan importante. Recuerden siempre que la amplitud la organizamos para separar las líneas del rival, las líneas de marca del rival, poder distanciar la línea de defensa, que no queden juntos, para que no se haga un cuello de botella y quedamos ahí atascados, ¿no? Tenemos que dar amplitud. Entonces, ese es el principio. ¿Cuáles son los subprincipios que podemos trabajar en amplitud en la fase de posesión? Conducción interior, ¿sí? Intercambios y circuitos de pase, ¿sí? Esa idea de poder permutar la posición de banda y los lanzamientos, que también son una buena manera de hacer un cambio de lado, sorpresivo, siempre estando en amplitud. Una vez superado el momento de posesión y entrenado, y una vez que consideramos que es óptimo el rendimiento que podemos llegar a tener ahí, aparece la etapa de progresión y finalización, de aceleración, como decimos, ¿no? Y ahí lo que vamos a ver es 3 subprincipios que hacen a la parte de progresión del equipo. Progresión y cambio de ritmo. Pases por dentro, porque los pases por fuera también los vamos a trabajar, ¿sí? Pero el pase por dentro también es muy importante, por más que el rival esté trabajando en un bloque bajo. Todo lo que podamos hacer por dentro hay que tratar de hacerlo. Y después, lógico, vamos a trabajar seguramente si el rival está en los últimos metros y está en bloque bajo, vamos a tener que trabajar pases por afuera también. Y también vamos a tener que trabajar sobre pases simples y complejos. ¿Qué entendemos por pase simple y complejo? Bueno, vamos a trabajar en circular en perímetro sin ingresar al núcleo. Esto también lo veíamos en el curso de estrategia, en la parte defensiva. No ingresar a esa maraña de rivales que nos están esperando. Pero bueno, podemos circular por fuera, en el perímetro, ¿sí? Con los jugadores que no están dentro de la maraña de rivales. Entonces tenemos y buscamos, ese serían los pases simples. Y después el pase complejo, ¿sí? Ese pase de 10, 18 metros que habilita al jugador en desmarque, que tiene que llegar justo con jugador y pelota, porque es la única manera que los defensores que están de frente esperando no intercepten alguno de los pases que vamos a ensayar. El otro gran principio de la parte de progresión es el de ruptura, ¿sí? Ruptura individual, jugador que hace un desmarque de ruptura. Recuerden que la ruptura y los dos desmarques, la ruptura y el de apoyo, que hoy todo el mundo lo llama de esa manera,
el Flaco Menotti decía hace 40 años, que cuando vengo es porque voy, y cuando voy es porque vengo, ¿sí? Hay videos de entrenamiento donde él ya planteaba esta idea, que seguramente viene de otro lado, pero como siempre ocurre con Menotti, tiene una gran facilidad para explicar el juego, el fútbol. Y bueno, siempre me queda esa idea de que el pase de ruptura vendría a ser cuando vengo es porque voy, es decir, desciendo, trayendo, trayendo al marcador cerca en dirección al pasador, en dirección a donde está mi compañero, pero a los pocos metros giro y hago una aceleración, porque el balón seguramente va a ir jugado a esa espalda. Cuando yo voy viniendo con la marca atrás, el pasador se prepara para jugarme una pelota larga. Y al revés sería cuando voy es porque vengo, es esa idea del desmarque, que, que viene avanzando mi compañero en posesión, yo amago y hago un par de pasos, que me voy hacia el arco contrario para que me habiliten largo, y cuando se mueve el defensor para ese lado que me va a seguir, freno y vuelvo, y estoy más libre para hacer un apoyo. Después, lógico, otra cuestión que necesitamos ahí, y estaba esto del cambio de ritmo, es la ruptura, ¿sí? Individual, pases filtrados y lógico lanzamiento. Y acá vamos a ver el video de cómo queda morfológicamente la organización del equipo. Sí, ahí estamos. Bueno, a ver si lo podemos ir deteniendo. Vamos a volver un cachito atrás. Ahí tenemos el clásico 4-3-3. Hay una conducción de 2, ¿sí? Que antes de estar en paralelo, alcanza a jugar el balón hacia 5, que venía descendiendo y recibe acá perfilado, y ya se pone de frente. Entonces, esa situación de uno de la línea de volantes descendió y dos de la línea de defensa se incorporaron a la línea de volantes para conformar ese 1-5, que del 3-4-3 pasar al 1-3-5-2, que ahí tenemos. En la secuencia dinámica que vamos viendo, nos va a aparecer esta situación, ¿sí? Que es una situación, perdón. Esa situación de cambio de permite al jugador, donde 11 viene por fuera para meterse en este subespacio y 10 viene de adentro para ir, pasar solamente por ese subespacio y posicionarse en otro lugar, es realmente interesante. Bueno, vamos a las conclusiones finales de este curso de sistema de juego, y vamos a repasar solamente 3, me parece que con 3 estaba bien. Conclusiones de este curso: desarrollo funcional del sistema es fundamental para hacer adaptaciones a nuestro modelo de juego. Nosotros a veces, cuando el entrenador trabaja sobre el modelo de juego, tiene claro cuál es la idea, tiene claro cuáles son los intérpretes, tiene claro cómo llevar adelante el proceso empático para que eso ocurra con sus jugadores, una líder de grupo, pero por ahí desestima la funcionalidad del sistema, eh, para ponerse a trabajar con los jugadores todo el tiempo que podamos. La importancia de las morfologías: deben tener un grado estable en un sistema principal o en un sistema secundario, ¿sí? No puede ser que por una cuestión dinámica o de morfología estemos en cualquier sistema todo el tiempo. No, tiene que haber un patrón para una autoorganización de esos jugadores. Entrenar las dinámicas de manera que los futbolistas
transiten los principios y subprincipios del modelo de juego, en interacción y relación empática de su individualidad. Esto que veíamos hace un ratito, donde veíamos esta idea de trabajar los principios y subprincipios, es algo a lo que el entrenador no debe ceder, debe mantenerse lo mejor que pueda en esa tarea. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes, sobre todo con estos primeros 100 y pico de personas, donde tenemos hasta algunos entrenadores de hockey. Entiendo que en los sistemas tácticos hay cuestiones similares. Espero que el enfoque le resulte interesante también a la gente de hockey. Y bueno, gente de países que no, que les resultarían increíble, que comparten y que vienen haciendo los cursos, ¿sí? Tenemos desde algún japonés, gente en Hungría, en Francia, en fin. La verdad, muy contento con, con el apoyo, con la gente que acompaña de algunos desde hace mucho los cursos virtuales. Les quiero mandar un gran abrazo a todos. Les agradezco que hayan confiado una vez más en mis cursos. Y bueno, seguramente pronto nos volveremos a ver con la nueva cursada. Un gran abrazo.